Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Somos el equipo 11, conformado por Trejo Miranda, Mauricio Alejandro, Violeta Lozada Osmar y su servidor. Les estaremos presentando el proyecto Sistema de Medición de la Unidad de Aprendizaje e Instrumentación. Bueno, empecemos por el contenido. Se empezará presentando lo que es la etapa del acondicionamiento. Proseguiremos con los cálculos utilizados. También analizaremos el conversor analógico digital que se utilizó. Y por último, demostraremos el proyecto en ejecución. Hola, ¿qué tal? Yo soy Osmar Violeta Lozada. Les voy a explicar la etapa de acondicionamiento. Una señal es todo aquello que contiene información, y en el caso de las mediciones, es la función matemática que contiene información sobre la evolución o variación de un fenómeno físico a lo largo del tiempo. Para obtener y posteriormente utilizar esa señal, hacemos uso de un sistema de medición, mismo que puede incluir a uno o más instrumentos de medición y en ocasiones a dispositivos auxiliares. El primer elemento básico de un instrumento de medición es el sensor, el cual es afectado directamente por el fenómeno a medir. En muchas ocasiones es necesario que, además del sensor, se implemente un circuito cuyos componentes permitan que la magnitud física de entrada pueda obtenerse en términos de otro tipo de señal, entre las cuales las señales eléctricas como el voltaje o la corriente son las más comunes. Con ello, conformamos un transductor de medición, mismo que convierte la cantidad de la variable física de entrada a una cantidad eléctrica que mantiene una relación con dicha entrada. Además, esta señal es analógica, o en otras palabras, continua en el tiempo. Ahora bien, la señal eléctrica con la que contamos a la salida de nuestro transductor puede ser usada por una etapa posterior, que forme parte del propio instrumento o del dispositivo externo. Sin embargo, la señal del transductor difícilmente cumplirá con las características o requerimientos para ser conectada a dicho dispositivo. Es por eso que será necesario manipularla. A esta manipulación se le conoce como acondicionamiento de señal y forma parte de la cadena de medición. El acondicionamiento de señal es un proceso de adquisición de datos que se lleva a cabo mediante un instrumento llamado acondicionador de señal. El objetivo consiste en amplificar la señal y convertirla a un formato un poco más fácil de leer y compatible con fines de adquisición de datos o de control de una máquina. En el caso de nuestro proyecto, la señal de voltaje del sensor PT100 cuenta con una amplitud en un rango un poco más pequeña que el rango de entrada del dispositivo que lo utilizará. Es por eso que se amplificará la señal utilizando un amplificador de instrumentación integrado AD620. La cantidad de la variable física de calor será leída por nuestro sensor y será transformada a una cantidad eléctrica o señal, la cual entrará por el pin número 3 del integrado AD620. Se alimentará con una fuente bipolar de 12 volts, la cual se conectará en el pin número 4 y en el pin número 7. Una señal de retroalimentación entrará por el pin número 2, proveniente de la resistencia R10. Por su parte, en el pin número 5 corresponde al voltaje de referencia, el cual será conectado directamente a tierra. Por último, en el pin número 1 y 8 se conectará la resistencia RG, la cual fue calculada con un puente de Winston, y a continuación mi compañero Alejandro nos mostrará un poco más a detalle los cálculos realizados para las resistencias de nuestro proyecto. Buenas tardes, compañeros, yo soy Alejandro y les voy a platicar un poco de lo que fueron los cálculos realizados para el acondicionamiento del PT100. Para este acondicionamiento utilizamos un puente de Winston, el cual será evaluado con
una R1 y R2 recomendables por el fabricante de 5.1 kilo ohms, y vamos a usar una R3 de 100 ohms, ya que el punto de equilibrio que buscamos es a 0 grados centígrados y el PT100 a esa temperatura nos mide su resistencia un valor de 100 ohms. También cabe recalcar que marcamos aquí en RX el 138.5, que es el valor máximo al que deseamos medir, ya que el PT100 nos mide ese valor en ohms cuando la temperatura es de 100 grados. Posterior a esto calculamos el voltaje A y el voltaje B, el cual es el voltaje máximo y mínimo que va a medir nuestro puente de Winston. Cuando nuestro PT100 mide la temperatura de 100 grados, aquí podemos ver los cálculos del voltaje A, que es 5 volts por 138.5, que es nuestro valor máximo, entre la suma de 5.1 kilo ohms más 138.5, y eso nos da un valor de 0.132 voltios. Nuestro voltaje B, que es con el valor, será calculado con el valor mínimo, nos da un valor final de 0.096 volts, y nuestra diferencia de voltaje entre mínimo y máximo es de 0.036 volts. Teniendo esto, procedemos a calcular la ganancia del AD620. Para esto vamos a utilizar la fórmula que tenemos aquí. La diferencia de nuestra ganancia de voltaje será igual a la diferencia de voltaje de salida entre la diferencia de voltaje de entrada, lo cual nuestra diferencia de voltaje de salida queremos que sea de 0 a 5 volts, y la diferencia de voltaje de entrada es la que calculamos previamente, que es de 0.036 volts, y esto nos da como resultado 138.73. Esta sería nuestra ganancia de voltaje para el AD620. Posterior a esto procedemos a calcular nuestra resistencia de ganancia, nuestra RG, la cual el fabricante nos proporciona esta fórmula, que es 49.400 entre la ganancia menos 1. Al hacer este cálculo obtenemos que nuestra resistencia adecuada para el AD620 debe ser de 358.66 ohms. Después de esto procedemos a hacer el acondicionamiento para el ADC0804. Para este acondicionamiento utilizamos este modelo que está aquí, que es un acondicionamiento básico, el cual nos indica que debemos conectar aquí tenemos conectado un capacitor y una resistencia, y estos van a ser de apoyo para lo que es nuestro reloj. De igual forma, aquí tenemos un potenciómetro, el cual tiene una entrada de 5 volts, está al 50% para que sea de 2.5 volts nuestro voltaje de referencia que vamos a introducir en el ADC0804. También aquí en BIN, el voltaje de entrada, aquí vemos que esta patita que sale de aquí proviene de lo que fue el resultado del AD620, que es el resultado del acondicionamiento del PT100. Y aquí esta entrada es un
es un pulso, el cual va a realizar el pulso de conversión. Cada que se realice este pulso va a ser la conversión del voltaje de entrada a formato digital. Vamos a alimentar nuestro AD620 con 5 volts. Y aquí está nuestra salida en binario, que van a ser de 8 bits. Y posterior a esto va a pasar a un Arduino para de ahí proceder a la configuración. Ahora los voy a dejar con mi compañero Abdiel, quien va a explicar más a detalle lo que realizó el Arduino y mostrará el programa funcionando. Este es el proyecto. Bueno, la simulación. Esta parte es la encargada del acondicionamiento. Este es nuestro convertidor de analógico digital. Y bueno, como tarjeta de adquisición de datos utilizamos lo que es una tarjeta Arduino, que bueno, para poder comunicarle a la computadora utilizamos lo que es la comunicación serial. Empezaremos viendo cómo al iniciar la temperatura va subiendo y claramente se ven como los bits también van aumentando. Y bueno, aquí vemos cómo va llegando desde 0 a 5 volts, que bueno, es el límite que tenemos aquí dado por el puente de Wheatstone y el AD620. Y bueno, aquí hemos llegado y bueno, y todos los bits están encendidos, dado que es el valor máximo al que se llega. Por parte del Arduino, solo ocuparemos las entradas digitales y bueno, nos sincronizaremos con el reloj del ADC. Vamos a tener lo que es iniciada nuestra conexión serial. Aquí establecemos los pines como entradas y bueno, lo que es la salida, ¿no?, de nuestro reloj. Y bueno, para cada bit vamos a convertirlos nosotros en un array y este lo vamos a convertir a decimal para poderlo enviar a través del puerto serial. Y bueno, nosotros nos decantamos por una solución un poco más moderna. Decidimos que nuestro sistema basado en PC utilizara lo que es un servicio web. Utilizamos la tecnología de Node.js, que pues tiene, al ser basada en C++, nos permite poder comunicarnos con el puerto serial. Nosotros estábamos utilizando anteriormente el puerto COM4 y este es nuestro baud rate. Y bueno, creamos nosotros aquí un servidor y al que se conecte pues le vamos a dar los datos que recibimos del sensor. Bueno, esta es nuestra ventana donde podemos observar la temperatura, ¿no? Y bueno, esta gráfica va mostrando cómo varía la temperatura respecto al tiempo, ¿no? Entonces vamos a bajar la temperatura. Y se debería de observar aquí un cambio. Y vemos cómo empieza a decaer. Y bueno,
Podemos también seguir bajando la temperatura todavía más para observar los cambios. Todo esto es medido pues en tiempo real. Las tecnologías que no lo permiten, ¿no? Si es porque hay que está un poco lento, viene siendo una limitación del simulador que estamos ocupando. En este caso viene siendo Proteus. Y bueno, si lo volvemos a subir al 100, pues se puede ver aquí también como los bits van subiendo. Y bueno, vamos a observar. Ajá. Y pues bueno, este es nuestro sistema de medición. Muchas gracias por su atención.